Ahora, profesor Castro, en la anterior gestión con el ministro Serna, pues ha sido muy confrontacional, ¿no? Un cargo que lo llevó mucho a la política. ¿Hay una necesidad que se tendría que adoptar? ¿Ustedes piensan el ministro de Educación sacar del Minedo a funcionarios o personas que se han denunciado que están vinculados al Movadef y CONARE? Mira, nosotros señalamos en su oportunidad de que el anterior ministro se había caracterizado por ser un felpurini del presidente y por poner como agenda central la agenda del sindicato del gobierno. Y lo cierto es que su gestión ha sido intrascendente y prácticamente ha fracasado. Lo consideramos un éxito y hoy ya no está en la gestión. Entonces, con respecto al sindicato del gobierno, siendo sindicato marginal con menos de 3.000 afiliados, simplemente desarrollará una dinámica que terminará en desaparecer por inanición. Lo cierto es que el diálogo que se establezca con el Ministerio de Educación lo tiene que desarrollar con el sindicato representativo, que en este caso es el PUCHET. Claro, porque se le va a exigir entonces marcar distancia con la FENATE, ¿no? La Federación de Trabajadores en la Educación del Perú, Lo, fundada por el expresidente Castillo y ligada al Movadef, lo, eso que quede claro. Su tiempo. Muy buenas tardes, profesor Castro. Lizardo, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Sí, profesor, queremos tener la apreciación porque, bueno, estos constantes cambios de los ministros, pues, ¿no?, que ha tenido también el sector de educación, ha complicado la situación de la educación en nuestro país. Ahora hay un nuevo ministro, Óscar Manuel Becerra. ¿Cuál es la apreciación? ¿Cómo han tomado ustedes esta designación? Bueno, nosotros en un primer momento señalábamos de que era importante que fuera maestro, no lo es, que conociera la problemática en educación, la conoce y que tuviera voluntad dialogante. Y en atención a ello, una vez designado, hemos remitido un documento a efecto de que ese diálogo se concrete y tengamos la oportunidad de expresarle la problemática que consideramos existe en educación y también las alternativas que correspondan. Hoy hay problemas también inmediatos que atender. Por ejemplo, cómo recuperamos los aprendizajes y para ello había un plan de utilizar estas vacaciones para la recuperación. ¿Qué piensa el ministro al respecto y cuáles son los planes? Coordinar para asegurar un buen inicio del año escolar el 2023, asegurar el tratamiento del proceso de nombramiento que está en pleno curso, el tema de las encargaturas y dirección y el concurso de acceso a cargos para directores, de tal manera pues que la educación no tenga perturbación y luego enfrentar los múltiples problemas que la educación tiene y que son trascendentes, llámese infraestructura, capacitaciones, dignificación de los trabajadores. Eso esperamos tratar y dependerá de la voluntad del ministerio expresar esa voluntad que ha señalado de diálogo para con los trabajadores. Ahora, profesor Castro, como usted bien dice, se tiene que también, hasta el momento no lo ha hecho este nuevo ministro, el señor Becerra, porque no se sabe cuál va a ser el plan, ¿no?, para mejorar esta situación en la educación. Bueno, sabemos que se volvió a la presencialidad, pero y sabemos también que no se ha cumplido a un 100% la currícula. ¿Ustedes también esperan cuál va a ser el plan 2023? Nosotros nos inscribimos en la lógica de ser parte de la solución y no del problema, por eso es importante dialogar, que se establezca la comunicación para plantear la problemática que entendemos, la conocemos y sobre la cual tenemos alternativas. Y ahí la petición al ministro de que ese diálogo necesario para su gestión, importante también para usted, se concretice lo más pronto. Ahora, profesor Castro, en la anterior gestión con el ministro Serna, pues ha sido muy confrontacional, ¿no? Un cargo que lo llevó mucho a la política. ¿Hay una necesidad que se tendría que adoptar? ¿Ustedes piensan el ministro de Educación sacar del Minedo a funcionarios o personas que se han denunciado que están vinculados al Movadef y CONARE? Mira, nosotros señalamos en su oportunidad de que el anterior ministro se había caracterizado por ser un felpurini del presidente y por poner como agenda central la agenda del sindicato del gobierno. Y lo cierto es que su gestión ha sido intrascendente y prácticamente ha fracasado. Lo consideramos un éxito y hoy ya no está en la gestión. Entonces,
con respecto al sindicato del gobierno, siendo sindicato marginal con menos de 3.000 afiliados, simplemente desarrollará una dinámica que terminará en desaparecer por inanición. Lo cierto es que el diálogo que se establezca con el Ministerio de Educación lo tiene que desarrollar con el sindicato representativo, que en este caso es el FUCHET. Claro, porque se le va a exigir entonces marcar distancia con la FENATE, ¿no? La Federación de Trabajadores en la Educación del Perú, fundada por el expresidente Castillo y ligada al Movadef, eso que quede claro. Lo hemos señalado expresamente. El sindicato del gobierno se dedicó a copar el Ministerio de Educación no con las personas más idóneas, sino con las más ineptas, ¿no? Y las principales áreas o oficinas del Ministerio de Educación fueron cubiertas por gente de ese sindicato. Ahí estaba Desarrollo Docente, DITEN, DIGEVIR, etcétera, que tenían a representantes del sindicato de gobierno y del MOVADEF. Nosotros hemos exigido y persistiremos en ello de que el nuevo ministro de Educación lo primero que tenga que hacer es desperjudir al Ministerio de Educación de gente ligada a ese gremio, que lo que ha hecho es daño a la educación y ha generado un retroceso de todo lo que se puede haber avanzado. Ahora, profesor Castro, también la anterior gestión tenía una mirada directa para bajarse como sea a la derrama magisterial, una situación complicada. ¿Cómo ustedes van a presentar o qué van a precisar al nuevo ministro? El diálogo que sostengamos con el ministro pasa primero por evaluar los problemas inmediatos que tengan que ser abordados, por eso te decía, las encargaturas de dirección, el proceso de acceso a cargos, el proceso de nombramiento y luego ver los temas trascendentes, infraestructura, herramientas tecnológicas, capacitaciones, alimentación, remuneraciones de los trabajadores. Por ejemplo, se ha ofrecido adelantar el bono de $950 obtenidos y ganados por el FUTET en negociación colectiva. Nosotros exigimos que sea entregado lo más pronto posible, se ha señalado diciembre, y esperamos pues que terminando el mes o la primera semana de enero se cumpla con los trabajadores en la entrega de este logro. Y nosotros pedimos que este diálogo se concrete para efecto de plantear la problemática. Ahora, finalmente, profesor Castro, ¿ya ustedes han solicitado este diálogo con el ministro? ¿Hay alguna respuesta? Hemos remitido el día de ayer un oficio planteando la necesidad del diálogo para este gobierno, la necesidad de que este acto se concrete para nuestros sindicatos, y esperamos la respuesta del ministerio. Consideramos que la práctica como criterio de verdad tiene que significar la pronta invitación del ministro de Educación para tener una conversación con el gremio representativo de los docentes y auxiliares de educación del Perú y poder abordar de manera conjunta solución a los problemas de la educación. De todas maneras tiene que ser en este mes, ¿no? Consideramos que urge la comunicación, es obligatorio e imperativo para el gobierno que la comunicación y el diálogo se establezca. Siendo así, corresponde hacerlo lo más pronto posible. Esta próxima semana debe ser la concreción de este acto. Bien, vamos a estar atentos entonces, profesor Lucio Castro Chipana, para ver cuál es la respuesta del nuevo ministro Manuel Becerra, ministro de Educación.